Ha corrido por los medios de comunicación en Venezuela durante estos días una noticia bastante preocupante. Tiene que ver con el tema de los retos virales. Y concretamente se trata de que debido a esta situación, a estos retos virales que se presentan a través de las redes sociales, de algunas redes sociales, han muerto algunos adolescentes y otros han resultado con un daño considerable en sus organismos hasta donde yo tengo entendido, por razones de intoxicación. Y una de las cosas que yo he planteado constantemente a través de Senda Filosófica, como parte de lo que he aprendido en mi recorrido por el estudio de la filosofía, es que desde lo filosófico se tienen que generar ideas y propuestas de solución adaptadas al momento. No quedarnos en el mero hecho de repetir lo que hemos aprendido los grandes maestros de la filosofía, porque si bien es cierto que eso representa un norte importantísimo, también es cierto que nosotros para este momento del siglo XXI necesitamos crear nuestro propio norte, nuestro propio punto de orientación desde el pensamiento, desde la razón. Entonces, hoy mi disertación en Senda Filosófica tiene que ver un poco con el tema de estos retos virales y, sobre todo, lo voy a enfocar partiendo de una serie de preguntas que he desarrollado. Y quizá la mayoría de ellas van orientadas yo no diría que tanto a los niños, aunque ellos han sido afectados también, pero yo diría que más al adolescente, que considero yo que tiene ya como un mínimo de capacidad para prestar atención. Y aun cuando no entiende muchas cosas, debería por lo menos dejarse orientar. Por lo menos debería comunicar, preguntar la viabilidad o la no viabilidad, la confiabilidad o la no confiabilidad de aceptar estos retos virales, y no solamente los retos virales, cualquier cantidad de propuestas que en muchos casos, al ser aceptadas, resultan en daños considerables. ¿Por qué? Porque un niño y un adolescente, por muchas razones, son personas vulnerables, que demandan una atención permanente de parte de sus representantes, de sus padres, de los docentes, de la comunidad. Acá en Venezuela, debo decirlo, se presentó esta situación. Y después que se habló de 2 muertos, y después que se habló de una serie de niños y adolescentes intoxicados, es lo que dicen las noticias a través de internet, y yo me estoy apoyando en eso estrictamente. Después que eso ocurrió, es que se están tomando medidas. Mientras tanto no pasó nada. Y es lo que suele ocurrir dentro de los grupos sociales. Cuando la situación se torna grave y cuando el daño es tan latente, tan palpable, es que decidimos meter la mano para corregir. Y esto es verdaderamente lamentable. La sociedad es un órgano integrado y cada grupo social, cada individuo, cada pequeño colectivo desempeña un papel, pero es muy importante la coordinación, es muy importante el acuerdo,
Y sobre todo es muy importante el manejo desde lo preventivo. No esperar a que ocurran las cosas para tomar medidas. Entonces, un poco hoy mi disertación en Senda Filosófica tiene que ver con esto. Nada de lo que yo expreso acá es juicio condenatorio en contra de alguien en particular, una individualidad, un colectivo. No estoy señalando concretamente juicios contra una red en particular. No, porque no se trata de eso. Porque yo digo que a veces cuando una persona incurre en un delito, se tiende a colectivizar y casi siempre las responsabilidades son individuales. Bueno, esto lo voy a dejar hasta acá. Entonces, yo voy a entrar en materia. Tengo un material ahí preparado y me voy a valer de él para hacer una breve disertación sobre este tema. Y antes de entrar en materia, yo voy a imaginar que hay un adolescente detrás de esta pantalla. Un adolescente de cualquier parte de Venezuela, de cualquier parte del mundo. Y le hago la siguiente pregunta. ¿Vale la pena aceptar estos retos virales aún a sabiendas de que se pone en juego la vida? ¿Vale la pena dejarse llevar? Usted como adolescente, creo yo que tiene la capacidad para un mínimo de entendimiento que le lleva a saber que se está poniendo en riesgo. Que consumir un medicamento en exceso, sin prescripción, que consumir una mezcla de sustancias, sabiendo que son tóxicas, peligrosa, una de ellas en sí misma, más peligrosas aún combinadas, usted sabe muy bien que eso es poner en riesgo la vida. Entonces esto no se puede tomar como un juego. Esto no es un pasatiempos, porque detrás de la acción temeraria de aceptar este tipo de retos, que sabemos que muchas veces desemboca en muerte, están las consecuencias del hecho como tal. Y ahí viene el sufrimiento para el padre, para la madre, para la familia, para los allegados. Y se acaban vidas que son promesas. Su vida como adolescente se pone en riesgo. ¿Vale la pena? Porque la persona que está detrás de estos retos, esa individualidad o ese colectivo totalmente anónimo, lo está usando a usted como niño o como adolescente para lograr un propósito que nosotros como sociedad o como una parte de la sociedad, en nuestro rol como padres y representantes, en nuestro rol como docentes, no terminamos de entender. ¿Cuál es el beneficio de invitar a un adolescente a poner en riesgo su vida? A un niño a poner en riesgo su vida. ¿Cuál es el beneficio, la ganancia, la lección legal o moral de crecimiento personal o colectivo que hay detrás del hecho de inducir a un docente a ponerse en riesgo? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y que son muy puntuales. Porque la mayoría de las veces que pasa, sí, ahorita se armó la alaraca. Y yo lo digo con toda la responsabilidad del caso, porque yo también tengo una experiencia como docente, no solamente como padre y representante. Ahorita se armó el alboroto. Ahora sí, charlas, carteleras, debates. Entonces, eso no está de más, claro. Pero el hecho está en que siempre se pueden prevenir las cosas y de que nosotros sabemos que estamos enfrentando una crisis tremenda de comunicación a nivel de los hogares.
Porque ahora la computadora, los celulares y el internet son papá, son mamá, son profesor, son niñera, son cuidandero y son pasatiempo. Todo está condensado en estos aparatos y en esta tecnología digital. Y el daño no está, y esto es algo que yo lo he sostenido en otras disertaciones, el daño no está en el internet, en el computador, en el celular, en la red social. Esas tecnologías, esos medios comunicativos son absolutamente inofensivos en sí mismos. De la misma forma que es absolutamente inofensivo un cuchillo, una ametralladora, un revólver, un arma de fuego cualquiera o un arma blanca. Esos elementos, creación nuestra como seres humanos, no son ni buenos ni malos. Lo bueno o lo malo está en nuestra decisión de cómo usarlos. Entonces nosotros como docentes y como padres y representantes deberíamos estar un poquito más pendientes de nuestros muchachos. El problema está en que ya hemos decidido que el celular, la computadora y el internet, con todo lo que ello implica, sean nuestros reemplazantes en muchos momentos de la cotidianidad. Y hay un exceso de confianza y un exceso de omisión en el sentido de tomar medidas de prevención, de saber más a fondo qué hacen nuestros muchachos con sus celulares, con sus computadoras, en sus redes, en el internet. Y el tema puede parecer muy trillado, más de lo mismo, pero estamos cansados es de escuchar más de lo mismo, no de tomar prevenciones, no de redimensionar la situación. Entonces, acá en Venezuela hay un alboroto con el tema. Y como les digo, sí, está justificado, pero asumamos todos la responsabilidad. Porque yo recuerdo a una filósofa estadounidense, hay un libro demasiado interesante de un autor de apellido Fiala, y es un libro reciente, que tiene que ver con un recorrido tan impresionante por la moralidad en temas de actualidad de este momento, no una historia de la moralidad. Y leía yo en una de las páginas de ese libro que decía esta filósofa que nosotros como seres humanos, y yo me hago eco de eso, somos tan ligeros y tenemos los brazos y los dedos tan largos, infinitos prácticamente, a la hora de señalar a los demás, de hacer juicios, de condenar, de personificar culpas. Pero a la hora de hacer un escaneo sobre nuestra propia moralidad, miren, el brazo me llega hasta el codo. No soy capaz de señalarme yo mismo porque es difícil. Y toda esa dificultad para hacerle un escaneo a mi propia moralidad y que ha sido tratada de una manera tan profunda desde distintas perspectivas filosóficas, se resume en un refrán muy popular que decían mis abuelos y mi madre: nadie dice mi silla mata. O también, como decía Jesús de Nazaret en la Biblia, sáquese primero la viga de su propio ojo para que vea la paja en el ojo de su semejante. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que tenemos que estar un poquito más pendientes y vernos más como colectivo. Ese es mi punto. Y coordinar de mejor manera acciones, medidas preventivas para evitar que estos hechos tan lamentables se repitan. Porque son cosas que definitivamente desde lo preventivo se pueden manejar, pero debemos prestar atención y ese es nuestro problema. Que vivimos absorbidos por la cotidianidad, por la obligación, por la responsabilidad. Entonces creemos que centrarnos en nosotros mismos como adultos, convertirnos en la nuclearidad, ¿ok?
y dejar a nuestros niños y a nuestros adolescentes solos, como si fueran una cosa aparte. No se maneja de esa manera. Debe haber tiempo para todo. Y debemos ser más integrales en nuestra visión de las responsabilidades que asumimos. Y nuestros hijos son prioridad. Nuestros estudiantes son prioridad. Entonces, la intención mía es llamar un poquito a la reflexión sobre este tema, porque es bastante delicado. Y estos famosos retos virales ahora que ponen tan en peligro la vida de nuestros muchachos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, eso han existido en distintas modalidades desde hace muchos años. Y nuestros muchachos se ponen en riesgo y ellos lo ven como una gracia y les hace falta también un poquito de sentido común. Así digan que no. Pero sí les hace falta un poco de sentido común también para ser un poco más precavidos. Porque sí está bien, nuestros niños, nuestros adolescentes, adolecen de una inmadurez psicológica muy propia de su edad. Todos pasamos por esa etapa. No están hechos totalmente para enfrentar el mundo, si uno como adulto tampoco lo está. Nunca termina de estarlo. Pero también hay una ligereza muy inducida. Y hace falta también un poquito más de responsabilidad. Entonces acá no se trata de sembrar culpas, pero sí de ver que nosotros como colectivo, como sociedad, tenemos una responsabilidad que cumplir en la prevención de estos hechos tan lamentables. Y cada uno desempeña un papel. Entonces, Sócrates hablaba en una oportunidad sobre el hecho de que los seres humanos, cuando nos unimos, los hombres, el hombre como especie, somos tan difíciles de controlar, somos tan violentos, es como que perdemos la noción de nosotros mismos. Entonces nos tornamos violentos, agresivos, irreflexivos, irracionales y hacemos más daño que cuando andamos solos. ¿Por qué? Porque nos sentimos apoyados, nos sentimos parte de un todo, cuyo basamento de actitud en ese momento es la emocionalidad, no la racionalidad. Al adolescente, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, yo creo que le pasa lo mismo. El adolescente se siente apoyado por su compañero, lo ve todo como una cosa de gracia, como un juego, se siente seguro, le pica el gusanillo de la aventura, del deseo de experimentar cosas, de destacar, de sentirse parte de un grupo que es lo máximo. Sí, todo eso está bien, eso no se puede criticar. Pero también al adolescente hay que enseñarle, y al niño, que las acciones tienen consecuencias. Y eso no se puede obviar. Entonces, en este tema de las redes y los retos virales, a mí me parece demasiado importante la coordinación. Porque estos muchachos que murieron, a lo mejor ellos nunca pensaban que les iba a ocurrir, como suele pasarnos a todos. Hay un accidente e inmediatamente emitimos un juicio. No, eso fue imprudente, no están pendientes. Y las cosas pasan en fracción de segundos. Y hasta el más prudente, el más preparado, el más precavido, se la lleva también y se estrella. Que son cosas que en todo momento no se pueden evitar, también es posible, pero en muchos se pueden evitar. Y yo creo que sobre todo debe existir un manejo de mucho más peso en términos de redimensionar nuestra conciencia, nuestro sentido de responsabilidad, todos de una forma coordinada.
Immanuel Kant sería muy crítico de una situación tan lamentable como esta, porque Immanuel Kant diría, pero bueno, ¿qué propósito hay en el hecho de inducir a un niño o a un adolescente a aceptar un reto viral que lo puede matar? La intención es muy mala, y para Kant la intención era lo más importante, no el resultado de la acción. Fíjense ustedes, y lo criticaría. Aristóteles diría, ¿qué hay de virtuoso en esto? En inducir a un muchacho a que se quite la vida. Nietzsche lo criticaría a gritos, porque diría, la vida no apuesta a perderse, la vida apuesta a ganar, y todo el esfuerzo del ser humano, cada paso que dé, debe estar encaminado a reafirmarse en la vida, no a darle prioridad a la posibilidad de la muerte. Porque morir sabemos que va a pasar en cualquier momento, queramos o no queramos, es inevitable. ¿Para qué acelerarlo entonces en estas acciones tan absurdas? ¿Por qué dejarnos llevar? Hay que cuidar más a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Pero también los adolescentes específicamente deben aprender a tener los oídos y los sentidos en general más despiertos, más atentos. Porque más allá de la búsqueda de aventura, del momento emocionante, de la experimentación, del descubrir, del buscar, está la necesidad de preservar nuestra integridad física y mental. El individuo o el colectivo que invitan a estos retos virales, un anonimato total, ¿ok? No va a venir a hacerse responsable de lo que le pasa al muchacho que acepta el reto, nunca jamás. Yo diría que en estos casos no sé si sería lo correcto, pero a mí se me ocurre pensar que las personas que invitan a este tipo de acción prácticamente son sociópatas, psicópatas, personas sin ninguna simpatía por nadie, sin ninguna empatía, sin ningún sentido de conciencia social, sin ningún sentido de pertenencia a nada. Entonces la situación es bastante delicada, bastante delicada. Y debemos tomar acciones. Y debemos ser más precavidos nosotros como adultos, como docentes y como padres y representantes, estar pendientes de nuestros muchachos. Ese descontrol tan impresionante que hay en el manejo de los celulares, del internet, de las redes sociales, pero si nosotros los adultos no somos la excepción tampoco. Y hay que reconocerlo. Yo digo mea culpa. Yo paso un tiempo considerable frente al computador en el internet. Y no me voy a justificar. A veces por el asunto del trabajo, muchas veces por ocio. Pero hay que cuidarse. Porque el problema está en que después que se cruzan los límites, es difícil volver atrás. Y todo tiene un punto de no retorno. Entonces yo quería hoy reflexionar un poquito sobre este tema, así, de una manera muy espontánea, muy abierta, y pues aportar mi granito de arena, como decimos acá en Venezuela, sobre esta situación tan preocupante. Y si ustedes me dijeran que resuma lo que he dicho hasta ahora, yo les diría, vamos a estar más pendientes de nuestros muchachos. Y ustedes, adolescentes, sean más precavidos, sean más prudentes también. No se dejen llevar con tanta ligereza, de esa manera tan temeraria, tan aventurera, tan irracional, por cualquier propuesta estúpida que los invita a poner en riesgo su vida. Porque si bien es cierto que los adultos deben estar pendientes, también es cierto que ustedes deben ir aprendiendo a cuidarse ustedes mismos y a tener un sentido de responsabilidad y un criterio propio a la hora de tomar decisiones.
Y ese criterio debe ir encaminado, primero que nada, a la preservación de su integridad física y mental. Entonces, yo voy a dejar esta disertación hasta acá hoy. Es simplemente un llamado a la reflexión. Y a este tema yo le voy a dar continuidad. Tengo una cantidad de contenido ya preparado. Incluso ni tan siquiera toqué un punto de lo que tenía preparado para hoy. Se me fue la disertación en esta reflexión y creo que como punto de partida es más que suficiente. Así que ya saben, padres, representantes, docentes, ojo con sus muchachos, un poquito más de dedicación, un poquito más de atención, un poquito más de disciplina. Adolescentes, ustedes, pregúntense si vale la pena poner en riesgo la vida y poner a sufrir a sus padres y representantes y a su familia y a generar dolor en el hogar por complacer a un sociópata o a un psicópata que está detrás en un sitio totalmente anónimo, invitándolo prácticamente a quitarse la vida. Pregúntese si eso vale la pena. Porque ustedes, adolescentes, son proyecto de vida, son esperanza, son posibilidad de futuro. Y ninguna sociedad quiere perder su futuro. Toda sociedad quiere tener continuidad. Y ustedes, niños y adolescentes, son ese relevo, esa posibilidad de continuidad. Y más allá de que nosotros como adultos debamos estar pendientes, aprendan ustedes también a dejarse orientar, a preguntar, a indagar, para evitar este tipo de situación. Entonces, bueno, esta fue mi reflexión hoy en Senda Filosófica. Ya para una próxima oportunidad voy a ahondar un poquito de una forma más esquemática, profundizando en ciertos temas que tienen que ver con esto. Así que bueno, como les digo siempre, chao, chao.